Sí, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de Doñana y la literatura. Doñana cuenta. Hoy es un día de lujo para nosotros, para los que estamos aquí. Nos encontramos con personas muy apreciadas, a las que yo también, pues, por ellas siento una gran admiración. Y en un escenario lleno de historias que, bueno, es impresionante esta puerta de la Alcázar. Les doy las gracias en nombre de la Fundación Doñana 21 y en nombre de nuestro vicepresidente José Leocadio Ortega, que no ha podido venir hoy. Él pide que excusen su ausencia y no puede estar con nosotros por razones médicas familiares. Felicitamos a la Fundación Meta Miami, a su presidenta, doña Milagros Maldonado, y a su directora también, Natalia Díaz, que nos ha puesto en esta colaboración a la Fundación Doñana 21 y en un proyecto muy interesante, Ave Doñana, viaje de ida y vuelta, sobre las obras de Jorge Camacho y de Cristian Vill, en esta magnífica exposición que sirve de contexto a nuestro panel de Doñana en la literatura. Quiero agradecer la hospitalidad también de la Fundación Biodiversidad porque nos ha acogido esta tarde aquí en esta magnífica sala y agradezco, como no, al público asistente. Veo caras de muchos amigos aquí hoy que nos quieren acompañar, así que muchas gracias. Mi nombre es María Bernabé Jimena Ramírez, soy responsable técnico del área de calidad e innovación en la Fundación Doñana 21, una fundación adscrita a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que llevamos más de 30 años trabajando por el desarrollo sostenible de Doñana. Nuestro territorio es un territorio que se enfrenta a importantes retos, a un dilema como medio rural que necesita de una serie de herramientas para evolucionar hacia modelos con menos amenazas medioambientales. Y esto se debe de afrontar de manera que se inicie una evolución hacia una transición ecológica y los mecanismos que la Administración está poniendo en marcha a través del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera o del Marco de Actuaciones para Doñana, pues evidencian esa preocupación que existe por el fondo. Y cómo no, nuestro papel en la Fundación Doñana 21 pues es el de acompañamiento a los ayuntamientos, a las entidades locales, para ese proceso de mejora del territorio ante esas transformaciones que debemos de enfrentar para evitar los efectos del cambio climático. Yo voy a presentarles a ustedes, a nuestros invitados de aquí. Voy a empezar por Jorge Molina. Él es periodista y escritor, es actualmente director del programa de Canal Sur Radio Andalucía Naturaleza, director del programa Tierra 7 de 7TV sobre actualidad y análisis de los principales asuntos ambientales, director del diario Invensorie, jefe de sección del Correo Andalucía y columnista de los diarios del Grupo Andalucía Información, colaborador de Eje Verde, del Mundo Medio Ambiente y del canal de noticias científicas de Fundación Descubre. Además, él ha sido director de comunicación de la Consejería de Medio Ambiente y jefe de comunicación del Parlamento de Andalucía. Destaco también su labor en el apartado audiovisual como guionista y director. Varios de sus trabajos también han sido seleccionados por el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y Jorge ha recibido numerosos galardones, entre ellos los del Patronato de Doñana, de la propia Fundación Doñana 21, en prensa escrita, los Premios Andalucía de Periodismo, de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Premio Guayamar de la Estación Biológica de Doñana, entre otros, etcétera, etcétera. No sé dónde guardas tanto premio, Jorge. Casi ninguno está adoptado económicamente. Y él también ha publicado varios libros, entre los que yo destacaría Doñana, todo era nuevo y salvaje. Una novela o crónica, yo no tengo en este momento claro qué tipo de
publicación es de libro, pero es un espacio donde se libra una batalla por el futuro y que escribe magníficamente. Bienvenido, Jorge. Seguimos por aquella esquina, José Juan Díaz Trillo. Él es licenciado en Filosofía Hispánica, ejerció como docente y profesor de literatura y fue coordinador del Servicio de Publicaciones de la Delegación de Educación de Huelva. Pepe Juan ha publicado una docena de libros, fundamentalmente de poesía. Hay títulos que sobresalen, que algunos de ustedes seguro que conocen: Héroe de su herida, Delicioso, El hereje, El café de los tristes, y varias de sus obras fueron premiadas con premios internacionales como el Premio de Poesía Odón Betanzos o el Premio Aljibe, entre otros también. Como narrador, él publicó Cándido en la Asamblea, basado en la obra de Voltaire sobre la evolución del optimismo, un libro también muy recomendable. Y como poeta yo quisiera mencionar Los llanos de la belleza, porque nos viene muy al pelo esta noche a lo que vamos a referir aquí, porque es un maravilloso recorrido que él hace por el paisaje del sur de la península ibérica, con la capacidad y compromiso que a él le caracterizan, pues como no Pepe ha referido, todos los roles en el mundo de la cultura: colaborador en antologías, comisario de exposiciones, coordinador de encuentros, etcétera, etcétera. Pero también ha ejercido responsabilidades como cargo público, y también hay que comentar todo este bagaje, porque él fue delegado provincial de la Junta de Andalucía, portavoz y presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento Andaluz, director gerente del Festival de Cine Iberoamericano, fue presidente de los Parques Nacionales de Sierra Nevada, vicepresidente de Parques Nacionales de Sierra Nevada y Doñana, fue presidente del Paraje Natural de Marismas del Udiel, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Andaluz y consejero de Medio Ambiente. Así que, Pepe Juan, bienvenido también. Muchas gracias. Gracias, bien hallado. Y Juan Villa, amigo. Juan Villa no necesita tampoco presentación, pero yo tengo que destacar muchas cosas esta tarde-noche. Él es licenciado en Filosofía y Letras, ha dedicado su vida profesional a la docencia como profesor de lengua y literatura. Actualmente es investigador en el proyecto de excelencia de percepciones y representaciones de paisajes por la Universidad Pablo de la Vide y miembro del proyecto de investigación sobre el hábitat de Doñana en la Universidad de Palencia. Él es autor de un total de 10 novelas, no le enumero todas, pero yo menciono algunas de ellas como Crónica de la Arena, El año de Madandar, Los Almajos, así como su colección de relatos La mano de Dios, todos ellos centrados en Doñana. Ha publicado varias compilaciones también de artículos, ha participado en ensayos como Doñana en la cultura contemporánea, Doñana, los hitos del mito o Anatomía de la vida. Y yo a la capacidad de Juan de construir este mapa de geografías naturales y humanas, yo añadiría también su destreza para la lectura, en la que también pertenece fiel a su tierra. Esta noche también hay que decirle que enhorabuena, porque recientemente ha sacado su última publicación titulada El complejo de Lumumba. Yo creo que no se lo deben de perder. Así que estamos con 3 onubenses. Gracias por aceptar la invitación, y han sido de verdad de una generosidad realmente excepcional la que han tenido colaborando con nosotros. 3 visiones que yo voy a dar una pincelada para ubicar el contexto de este encuentro. Doñana atesora un patrimonio natural y cultural fabuloso, un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, y yo me detengo en unas fechas muy importantes. Amén de la declaración del Parque Nacional de Doñana en 1961. En 1980 se crea la Reserva de la Biosfera de Doñana, pero no es hasta 2013 cuando el Consejo Internacional del Programa Biosfera no reconoce a la reserva y aprueba su ampliación a un ámbito mucho más amplio que va más allá de la figura del Parque Nacional y del Parque Natural, y comprende a todos los municipios, casi la práctica totalidad de los términos municipales de 14 municipios de 3 provincias andaluzas, de
donde vivimos casi 300.000 habitantes. Y esto es un hecho relevante para nosotros porque Doñana, en ese momento, UNESCO dice y reconoce que Doñana es el fruto de la convergencia entre lo natural y la cultura. Por esa razón, en cualquiera de los planes de gestión que se articulen en esta reserva de la biosfera, donde estamos en esta población que les estoy comentando, pues tienen esa obligación de incorporar los valores estéticos y culturales como elementos de cohesión del territorio. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que poner el foco en la comprensión de las percepciones sociales. Esto no es cosa fácil, es una cosa compleja, pero, por ejemplo, para empezar dando un dato, si analizamos cuál es la realidad de Doñana en la literatura, nos pudiera parecer un territorio estéril, muchas veces hemos comentado esta cuestión, porque frente a la inmensidad de publicaciones científicas que se hacen, me estoy refiriendo a las ciencias duras, pues nos encontramos con que, por ejemplo, nombraba el otro día también aquí en uno de los paneles que tuvimos, Eloy Revilla, el director de la Estación Biológica, decía que en el panel sobre Doñana en el mundo, que las publicaciones de autores y coautores en materia de ciencia pertenecían a 142 países. Atendiendo a estos datos, parece que no hubiera tenido suficiente importancia las expresiones artísticas en el desarrollo humano de este territorio, a pesar de que artistas de tan reconocido prestigio como Juan Ramón Jiménez o Caballero Bonal o Carmen Lafón o Jorge Camacho, en este caso, pues han encontrado en el mundo de Doñana su fuente de inspiración. Así que yo lanzaría un primer planteamiento de cuál es la visión de nuestro invitado sobre la literatura en Doñana desde las perspectivas que ellos conocen y controlan. Y yo, como me han marcado un tiempo para controlar que no lo pasemos, porque ya hemos visto que el problema aquí no es el escenario, el problema aquí es el tiempo, pues nos vamos a dar como unos 10 minutos para que intervengamos y luego ya establecemos un debate y si no somos capaces de tener unos minutos reservados, pues quizá también incluso el público podamos contar con alguna participación. Así que yo voy a lanzar primero, si no me importa, a Juan la pregunta. ¿Cuál es tu visión de la literatura en Doñana o Doñana en la literatura? Bueno, buenas tardes y muchas gracias a los que habéis venido y a los que me habéis invitado. Yo me voy a centrar en la novela, desde lo que sé. La novela en Doñana, igual que la poesía en realidad y otro tipo de literatura, es muy corta, es una producción muy corta. Ya Bea ha comentado los miles de libros y los miles de autores que han escrito sobre la ciencia, ¿no? Desde la literatura muy poco. Y tampoco hay grandes productos, lo poco que hay alguna cosa que, bueno, más o menos puede valer la pena, pero en general no hay una producción importante. Cuando hablamos de Doñana en la novela o Doñana en la literatura, consideramos Doñana no únicamente la finca Doñana, la antigua finca Doñana, sino que nos vamos hacia el norte, cogemos los arrozales hasta llegar a Coria, por el sur, el mar, y luego el Avalario por una parte y el río por la otra. Dentro de este ámbito, de este referente literario de Doñana, estarían, por tanto, Doñana, propiamente dicha, estaría los arrozales, el norte, y la parte de la Avalaria. Entonces, ¿qué se ha escrito, qué novelas han tenido como referente estos espacios? Como decía, pocas. Yo conozco prácticamente 20 pocas novelas que tengan como referente Doñana. La mayor parte de ellas es en el siglo XX y XXI. Hay una única novela en el XIX, de la que ahora comentaremos, pero fundamentalmente del siglo XX y XXI. Y hay un momento, hay un punto que creo que hay que considerar, porque la novela, la naturaleza de la novela cambia, que es alrededor de los años 70 del siglo pasado, cuando aparecen todos los planteamientos de tipo ecologista. Entonces Doñana, en la literatura, Doñana en la novela, va a ser un espacio
digamos, más o menos decorativo, algún tema de fondo de la historia, para pasar a ser reivindicada, para tener un protagonismo real. Mañana ya va a ser, digamos, un concepto activo, no únicamente un marco. Antes de esta fecha, antes de llegar a todos estos movimientos, toda la visión del mundo ecologista y tal, como decía, hay una serie de novelas, que os cito rápidamente. Estas novelas, concretamente yo tengo aquí como referente 7 novelas. La primera, Dicha y Suerte, esta novela se publicó a mediados del siglo XIX, su autora es Fernán Caballero, y, cosas curiosas, se escribió aquí, en el Patio Bandera. Fijaos que yo me he enterado en estos días, estaba buscando papeles, y claro, cuando se publica esta novela, esta mujer vivía en el Patio Bandera, por lo cual pues la escribiría aquí. Así que probablemente, más o menos unos metros de donde estamos ahora, se escribió esta primera novela en la que aparece Doñana. Es un folletín, es una novela propia de la época, ¿no? Estamos hablando de la época romántica y tal, ¿no? Es una novela pequeñita, una novela que no llega a las 100 páginas, casi un cuento largo. Hay unas 15 o 20 primeras páginas espléndidas en las que describe Doñana, cuenta la historia de una pareja, un hijo, un guarda de Doñana. Todo esto se desarrolla más en la Marismilla, justo al lado del Guadalquivir, y una muchacha de Sanlúcar de Barrameda. Entonces es una historia de amor, folletinesca, propia de la época. En fin, ahora mismo pues casi se nos queda de las manos este tipo de novela, pero bueno, tiene el sentido que podía tener en su momento, y luego la aparición de Doñana, y además de manera muy brillante en las primeras páginas, ¿no?, de la novela. Tenemos ya que dar un salto hasta principios del siglo XX, en el que aparece otra novela que se llama Frente al Mar. Frente al Mar, que se publica en 1907, y el autor es José López Pinillo. Frente al Mar es una novela que cuenta la historia de un veraneo en Matalascaña, en lo que por entonces se llamaba Balneario de Matalascaña. Es una novela de corte naturalista, tremendista. Es una novela magnífica, que cuenta una historia espléndida con un final estupendo, una novela también relativamente corta, pero que la traiciona, en cierta manera, una moda que hubo a principios del siglo XX, que es poner los diálogos en andaluz. Los diálogos en andaluz, el andaluz era el andaluz del pueblo del que escribió, por lo cual ya ningún otro andaluz entendía lo que estaba contando. Entonces, es una novela que cuesta leerla, porque, bueno, son unos diálogos, además la novela se sostiene fundamentalmente en el diálogo. Entonces, claro, es una novela que termina yendo, bueno, este hombre, ¿qué es lo que carajo está diciendo? Porque está andaluz y yo no lo conozco, en fin. Pero por lo demás es una novela espléndida, es una novela que se dice que es precursora de Cela, ¿no? A Cela por lo visto no se le podía hablar, ¿no? Pinillo, y de varias novelas que escribió le ponía frenético, porque Cela se lo había copiado, por lo visto, de manera bastante consciente, ¿no? Y por lo visto se enfadaba, ¿no? El tremendismo de Cela, por lo visto, viene de López Pinillo, ¿no? Un escritor muy iluminado. Después de esta novela, hay una novela que se llama Luna y Sol de Marisma, que ya se desarrolla al norte de los Arrozales, de José Mas. José Mas era un escritor de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, un escritor de bestseller. Y esta es una historia, la historia que cuenta es una historia también muy rocambolesca, tremenda, unos amores tremendos, en fin, una cosa muy dura, un naturalismo muy crudo. Pero el interés que tiene es que describe el mundo del norte de Doñana, antes de que llegara el arroz, antes de los arrozales. Entonces es un mundo de toros, los grandes cortijos, y la vida en aquellos lugares. Y claro, tiene mucho interés porque, bueno, de alguna forma podemos trasladarlo a un mundo que ya, antes de que llega el arroz, pues no existe, ¿no? Peor que Descalzo es la siguiente novela, que se publica en el año 1963, es de Domingo Manfredi. Domingo Manfredi es un escritor que era de Analcázar,
era hijo de un carabinero y que medio nació y vivió su infancia en los cuarteles de carabineros de la costa. Concretamente, me parece bueno, el cuartel que está en Cuesta Manel, en un cuartel. Y aquí es donde vivió este hombre su infancia y escribe una novela muy interesante porque bueno, describe la vida dura, no ya de los carabineros, sino la gente que andaba pululando alrededor de los carabineros, alrededor de las playas, de los palagotes. Es una novela muy interesante. El Capirote, después de Alfonso Grosso, del 66, es una novela propia también de la época. Estamos hablando de la época del neorrealismo en el cine, del realismo social en la novela, y cuenta, bueno, cuenta la historia de un trabajador del arroz, y es una novela propia de la época, una novela de denuncia, que es también donde estaría la novela siguiente también de Alfonso Grosso y López Salinas, que es una especie de híbrido, una novela de reportaje que se llama Por el río abajo, que cuenta también la historia de ellos mismos como protagonistas de la historia. Digamos, ellos hacen un viaje a lo largo del Guadalquivir, de la margen derecha del Guadalquivir, y van contando el mundo del Guadalquivir, el mundo del arroz, el mundo terrible de aquellos años en esta zona, ¿no? Y finalmente una novela que ya se sale un poco del marco, que es Isla Mayor, de García Viñó, que viene a contar también un poco lo mismo que El Capirote, aunque en clave bueno, este García Viñó es un novelista de otro tipo, pero bueno, más o menos viene a contar la historia también de las injusticias sociales, en el mundo del arroz, etc., ¿no? En todas estas novelas, en realidad Doñana funciona como escenario, no hay ninguna reivindicación de Doñana, ni de la naturaleza, ni nada por el estilo. Simplemente es un marco en el que se desarrollan estas historias. Quiero decir que estas historias se podían haber, el marco podía haber sido Albacete o Murcia o lo que fuera, que no, Doñana, pues mira, oye, que es Doñana, pero que en realidad las intenciones de los autores van por otro camino. A partir de este momento hay una quiebra en la visión de Doñana, como digo, coincidiendo con el mundo, con la llegada de las nuevas ideologías, etcétera, y empiezan a aparecer una serie de novelas que ya sí tienen a Doñana no únicamente como referencia, sino que la tienen como objetivo, como objeto, ¿no? Coincide que la primera de estas novelas que voy a citar es una novela que en muchos sentidos marcó este punto de Izara, que es Ágata Ojos de Gato, de Caballero Bonal. Dentro de este grupo de novelas, yo no sé cómo voy de tiempo, sí, bueno, entonces rápidamente, estas novelas las he dividido con mano y en una, si no terminamos nunca, en tres grupos. En un primer grupo donde estaría Ágata Ojos de Gato, Voces de la Marisma de Borja Cardelú, que no es una novela, es una colección de relatos, Doñana, que es una novela de José María Blanc, y Picolá, de Joaquín Vázquez Paladés. Esta de alguna manera, de forma un poquito grosera, pero todas estas novelas traen una mirada externa de Doñana. Doñana la mira desde fuera, la mitifica, hay una mitificación del espacio, y están miradas desde fuera. No hay, digamos que el mundo real de Doñana, la gente que andaba por Doñana, tiene relativamente poco que ver con los personajes que aparecen en esta novela. Este sería el primer grupo. Luego hay un segundo grupo en el que sitúo 7 novelas, de las cuales 6 son mías. Así que son Crónicas de las Arenas, El Año de Malandar, Los Majos, Las Manos de Dios, Voces de la Vera y Mal Tiempo. Estas novelas pretenden hablar de Doñana desde dentro. Estas novelas son el producto de muchos años hablando con la gente de allí. Entonces, yo prácticamente me invento poco, ¿no? Yo aplico poco la imaginación en mis novelas, sino que lo que vengo a hacer es contar lo que me han contado. Entonces, es una
una visión distinta, no una visión mitificada, es una visión más realista, por decirlo de alguna forma. No digo que sea mejor ni peor que la anterior, es distinta, o sea que sus valores tendrán unas y otras. Pero estas novelas nacen, emergen de la voz de la gente de Doñana. También hay una colección de relatos de Juan Manuel Suárez Apón, que se llama Aquello era Doñana, y que también la perspectiva, la mirada es interna. Fijaos cómo tanto Suárez Apón como yo somos de allí. Yo soy de Almonte, Suárez Apón es de Coria, entonces lo que contamos un poco es lo que nos han contado y lo que hemos visto. Y luego ya un tercer grupo, y con esto termino, un tercer grupo que se acercaría al reportaje de algunos aspectos de Doñana, y ahí localizo, un par de novelas. Una de ellas es El héroe anónimo de Doñana, de Moreno Retamino, una novela que se publicó en 2006, y en la que se reivindica la marisma gallega, en la parte de Doñana que pertenece a Hinojo, ¿no? Y en un momento dado, por lo visto, el Estado se hizo quedar con la marisma gallega, y la marisma gallega era del pueblo de Hinojo. Y entonces este hombre, que era el secretario del ayuntamiento, y él era de Hinojo también, era hinojero, monta un tinglado legal, y finalmente el pueblo se queda con la marisma gallega, y ahora mismo la marisma gallega es de Hinojo gracias a la gestión de este hombre que duró años luchando para conseguirlo. La novela es prácticamente la historia que os he contado, un poco ficcionalizada, ¿no? Pero bueno, digamos que tiene un formato de novela, pero que se ajusta mucho a la documentación real de lo que fueron aquellos años de lucha para conseguir la marisma gallega. La otra novela es la de este caballero que tenemos aquí también, y que hablará él, me imagino, de ella, que se titula Doñana, todo era nuevo y salvaje, y que cuenta el nacimiento del Parque Nacional. Y bueno, es más, yo creo que es una novela imprescindible si alguien quiere entender de una manera además agradable de lectura de cómo fue todo aquello. Esta novela también responde se ajusta a la realidad, aunque hay elementos ficticios, personajes ficticios, se van mezclando, pero bueno, más o menos lo que viene a pretender es lo que consigue, que es explicar cómo fue todo aquello. Y luego una novela que se sale un poco de los cánones que hemos hablado hasta ahora, que se llama El dispendio del duque, de Manuel Ángel López Taillefer, que es una novela histórica en la que cuenta el célebre banquete que Felipe IV dio en Doñana. Y habla de más o menos cómo fue aquello. Enmarcado, la novela quizás es un poquito más amplia, ¿no? Enmarcado en lo que es la sublevación de Andalucía, en fin, una novela histórica en la que, nos habla de aquella Doñana del siglo XVII. Y hasta ahí, y nada más. Y, esta es la última. Así que me he pasado, lo siento. ¿Voy directamente? Sí, pues gracias, Bea, además, por la presentación tan amable, y además encantado de estar aquí participando entre tanto además conocedores de Doñana. Y he de decir que además que mejorando lo presente casi habría que atreverse a hablar, porque hay algunos poetas y escritores en prosa de Doñana. Empezaría diciendo además que con la poesía pasa algo todavía, si quieres, un poco clave, más abundante por la escasez, valga la paradoja, de textos específicos sobre Doñana. Iré contando también, relatando muy brevemente, para ajustarme a los 10 minutos, no más, cronológicamente, como ha hecho Juan. De Juan hay que decir que en el caso de la novela, y creo que tengo el permiso de otro narrador de Doñana, en otra clave muy distinta, y además, como no lo he dicho yo, lo he dicho también Caballero Bonal, Doñana se ha encontrado su gran novelista. Está por encontrar el gran poeta de Doñana. Es verdad que mucho he dicho, y hablando presente, que incluso yo mismo me he atrevido con Doñana, pero siempre de un modo fragmentario, con algunos poemas en algunos libros, y no tratando a Doñana como ha hecho Juan desde dentro, y con una serie de novelas que son 5 que tienen el trasfondo más largo también, de serie de cuentos y de relatos.
grandes escritores. Es más, los dos grandes del siglo de oro, Góngora y Quevedo, estuvieron por aquí. Bueno, uno de ellos se acaba de nombrar, el banquete de 1624, al que acude Felipe IV, cuyo primo era el duque de Medina Sidonia. De ahí viene la palabra ser el primo, porque creo que llegó a 300.000 ducados, lo que costó aquello banquete al que acudieron 12.000 criaturas, si no me equivoco. Entre ellos una excelente criatura poética, que es Francisco de Quevedo Villegas. Y Quevedo es raro que no saliera de allí, de ese banquete, de este lugar como es Doñana, ni siquiera un pequeño poema, un soneto, alguna cosita podría habernos dejado. El otro es Góngora, que sí viene a Niebla, al condado de Niebla, seguramente conoció estos parajes, y lo único que nos deja es la introducción y la dedicatoria al conde de Niebla en la fábula de Polifemo y Galatea, que sí hay una inspiración del paisaje del condado en general, donde habla los muros de Niebla y de lejos de Huelva, y todo eso nos llevaría quizá a ese otro escritor que es referente también para hablar de Doñana y referente de la gran poesía que es Juan Ramón Jiménez. Y también muy lateralmente, en la obra de Juan Ramón podemos decir que está muy presente todo el paisaje de su infancia y juventud, pero aquí esta tarde creo que venimos a tratar el aspecto de Doñana como parque ahora, actual, nacional, ese entorno que conocemos muy bien científicamente, pero literariamente no acaba de estar definido. Juan Ramón sí que lo toca, incluso en Platero hay un capítulo célebre sobre el Rocío, hay presencia, ya digo, en toda su poesía, incluso en ese gran poema, creo que el mejor poema de todo el siglo XX, no lo digo yo, también lo decía Octavio Paz, que es espacio, hay una vuelta a su mover natal, pero también a toda esa frescura del espacio natural de Doñana. Y luego hay otro poeta, por ir saltando el tiempo, que es cercano lógicamente a Juan Ramón, de la generación del 27, y que sí se ha dedicado algo más al mundo de la marisma, pero desde otro ángulo, otra vertiente, más vinculada quizá a las islas del Guadalquivir y al territorio también de la ganadería. Era ganadero de toros también, que era Fernando Villalón, ¿no? Él es un poeta notable, ¿verdad? Poco conocido, de la generación del 27, con muy poca obra, muere también muy joven, pero más que los poemas que se llaman Andalucía Baja, que son del 26, o los romances del 1900, que son del año 27, en el 28 sí escribe La Toriada, que es donde yo encuentro huellas más palpables del paisaje de Doñana. Como tengo poco tiempo, me gustaría incluso leer algún soneto de salutación, pero como quiero dejarle un espacio a un poema que me gusta mucho de Caballero Bonal, pues voy a ser cumplidor con el tiempo y con el público que nos escucha. Pero bueno, es recomendable la obra de Villalón, pero no se va a encontrar en el lector un espacio reconocible como se encuentra en la obra de Juan, o en Ágata, o de Gato. No hay, digamos, en Villalón, para mi gusto y para mi modesto entender, una manera de abarcar Doñana como podemos entenderla hoy. Luego sí aparece ya, aunque de la generación del 27 posterior, del 50, digamos, un poquito mayor, es Francisco García, que cumple ahora centenario, si no me equivoco. Y Francisco García tiene un libro reseñable que es Pájaros de la Cañada, que es dedicado a los niños, y sí hay fragmentos, momentos de Doñana, pero no es un libro específico sobre Doñana. Yo creo que es a partir de los encuentros de escritores de Doñana, se llamaban escritores y poetas, pero hay ahí como una redundancia. Juan y yo coincidimos en que un poeta es también escritor, pero bueno, no pierdo tiempo en esto. Pero sí es verdad que fue un momento muy interesante para recuperar también la literatura de Doñana y hacerlo de la mano, además de una persona que me apetece citar por la encomiable labor que hizo del español, de recuperación y de conocimiento del español en Estados Unidos, es Odón Betanzos, que crea la Academia Norteamericana de la Lengua Española y es de alguna manera, digamos, el tutor de aquellos encuentros que coordinaba desde el punto de vista editorial Diego Ropero, que nos acompaña, hablaré algo de él también y hablaré bien. Y otra serie de escritores que sí empiezan ya a entender Doñana como un espacio natural cercano, también como un espacio mítico. Y como voy a tener que meter algunas caras ahora para
luego en el debate poder expresarnos más. Hay, digamos, de este grupo de poetas que está, sobre todo Juan Trago, creo que es el poeta que nace en los años 40 ya, y digamos que es el mayor de esta generación de poetas de los encuentros, que tiene en ámbito de la diosa, Orfeo encuentra el mar. Hay ya una literatura que sí entra en el paisaje de Doñana, incluso libros no enteros, pero sí partes de libros que se dedican a Doñana. Ahí tenemos a Laureano Jiménez Carrión, que es un escritor que ha hecho prosa y verso también, que ha tocado Doñana. Está José Antonio García, tenemos también a Dolores Izquierdo, Alfonso Acosta, Juan Antonio Guzmán Camacho. No quiero olvidarme ninguno, pero sí hay un libro que es de Diego Ropero que me ha llamado mucho la atención y que tiene enjundia de lo que significa Doñana para la poesía, que es El bosque devastado. Y entiendo que tiene enjundia porque hay algo que lo entiende él en su poesía, y lo entiende muy bien Caballero Bonal. Y quiero citar este poema Caballero Bonal para ilustrar también mi reflexión. Luego quiero terminar además con Jorge Camacho, que ahora entenderán ustedes por qué uno a Jorge Camacho a la poesía. Pues bien, esa manera de entender Doñana que tiene el libro de Diego y que tiene Diario de Argónida del año 97, que tampoco es un libro totalmente dedicado a Doñana, pero es la visión de Caballero Bonal, como la de otros escritores, que es la visión de la otra banda que decimos en Huelva y dicen también en Cádiz, la otra orilla, que es la de Sanlúcar de Barrameda, donde él vive y que la mira, además mira a Doñana como la mira Carmen Lafón, por ejemplo. Pero mejor que yo se explica en un poema que se llama además Situación literal de Fernando Interón. Perdonad. Apunte del natural. Ese óleo locuaz de las colinas, colgado de la luz al fondo de la inestable prórroga del río, arenas, un reclamo evanescente, retenido en los bordes majestuosos del paisaje, ilustra la pasión y el desdén con que has juzgado los quebrantos del tiempo, esa voluble jurisdicción de lo vivido, donde se albergan siempre las mentiras, paisaje ameno, mesurado, manso, benigna imagen que remeda tu cobijo primero, tu última morada. Este es un poema donde Doñana está presente, pero Doñana está vinculada a una vida, a una experiencia interiorizada por el poeta. Algo ocurre también con algunos poemas del libro que he citado de Diego Ropero. ¿Por qué decía que termino? Y creo que me ajusto al tiempo, un par de minutos, con Jorge, porque casualmente Jorge participó en estos encuentros de escritores, pero es que en el año 90, que nos recordó Bea el otro día, y además fue en noviembre, hicimos una exposición en Huelva, en la Diputación Provincial, y se hicieron además una serie de jornadas, de conferencias y debates como este, en el que se habló también de la poesía. Fueron en noviembre las mesas redondas, están aquí. Y Jorge, en una conversación coloquio que tenemos, tuve el honor de ser comisario de esa exposición, él entra de una manera que luego recupera los encuentros de Doñana en por qué hay que entender Doñana desde la poesía. Él viene a decir que hay un momento en que la investigación, la ciencia se agota y que hay un momento que él habla de asombro, donde hay que mirar, como decía André Breton, con ojos salvajes la realidad que te circunda, que es la naturaleza, y para eso es necesaria la poesía. Puede pintarse o puede escribirse. Él pone un ejemplo además de una laguna de Doñana en los encuentros, cuando saltan los pájaros y hay como una enorme dimensión de dibujos que se parecen a esos cuadros, lo vamos a poder ver luego, y ahí aparece el mundo de la metáfora. De hecho, y termino, él en aquel momento está creando con unos textos de Reinaldo Arenas, que lo visitó en Doñana, está creando una carpeta que editamos también en la Diputación de Huelva, que se llama Las Moradas Subterráneas, que es un homenaje a Lezama Lima, un escritor al que aprecio mucho, y creo que la tarea que queda de Doñana por hacer, que tendremos que emprenderla seguramente, muchos de los que amamos Doñana, escribimos sobre Doñana, es encontrar eso que Jorge intuía, ese sistema que diría también Lezama Lima, sistema poético de Doñana, y encontrar esas claves y poder expresarlas
y sobre todo que ojalá el día de mañana Doñana venga a darnos buenos libros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me queda, hemos hablado de novela, de poesía, me queda ese cajón desastre que es todo lo demás, pero donde creo que hay un espacio, una obra magnífica y muy relevante, porque además en esta otra parte, lo que no es ni novela pura ni poesía, es donde se encuentran esos libros, esos documentos que reivindicaron Doñana y dieron voces de alerta. Doñana al principio, bueno, está citada en alguna obra clásica, sobre todo por su riqueza en puercos, era un territorio de caza, y es la primera mirada, digamos, ambiental a Doñana la hace el abuelo de los Machado, Machado y Núñez, que fue rector, y fue un darwinista, cuando ser darwinista, a mediados del siglo XIX, era un riesgo de incluso caer en el ridículo, ¿no? Como el propio Darwin sufrió con esas caricaturas de mono. En fin, Machado y Núñez hace un catálogo andaluz de especies, de fauna sobre todo, que era lo que se miraba con más interés entonces, y recoge a Doñana. Ese trabajo coincide con las visitas de los viajeros románticos, coincide en el tiempo. Que me hace gracia esto porque, por ejemplo, Richard Ford, el mítico viajero romántico, decía de Doñana que era un triste distrito, ¿no? Porque Doñana, si la ves en un momento un poco árido, en verano y tal, si eres inglés te puede parecer un triste distrito, y si la ves en otra fecha que coincide con su abundancia de avifauna y de agua, ya no te lo parece. Por cierto, se ha citado a Cecilia Bol de Fabra, a Fernán Caballero, que como bien sabéis era una señora, y ella dice, es que me ha hecho gracia porque lo define muy bien. Ella dice Doñana que es alternativamente desierto y paraíso, vergel y páramo. Bien, vamos al tema. Son dos ingleses, Chapman y Book, cazadores. Tenían arrendado el coto para cazar. El coto era un coto de caza, un sitio privado de altísima alcurnia, donde, bueno, en mi novela recojo algunos de los visitantes que van desde Rey hasta el dueño de la cervecera Guinness, el emperador de Francia, etcétera, etcétera. Chapman y Book son cazadores, pero escriben dos libros que dan el primer toque de atención sobre de qué estamos hablando de Doñana, parte del territorio de caza. Son la España inexplorada y la España salvaje, o la España agreste, Wild Spain, se traduce de una forma y otra según veo cuando lo estamos consultando. España inexplorada y España salvaje. Son sus correrías cinegéticas por España, pero en Doñana, ellos viven en Jerez. Doñana ha sido un territorio vecino de Jerez y de Sanlúcar, más que de la zona onubense. Tanto sus propietarios como buena parte de sus trabajadores venían de Cádiz. Ellos miran Doñana ya desde una perspectiva, no es ambiental, pero sí con un cariño ambiental. Ellos valoran esa riqueza más allá de lo cinegético. Y eso pues, lo hace importante este trabajo. Pero es en el año 1958 cuando se publica una obra, Retrato de una tierra salvaje, que recoge las tres expediciones científicas que son claves para que Doñana no terminase siendo un eucaliptal, un arrozal o un territorio de caza sin mucho más valor, sino un parque nacional. Son tres expediciones científicas que vienen desde Inglaterra y algún francés también y estadounidense, que recorren Doñana y que plasman en un libro y en una película documental. La película documental la monta la BBC, es famosa. Ahora va a salir un documental en Canal Sur nuevo que recoge buena parte de esas imágenes, y un libro, La España, Retrato de una tierra salvaje. Ese libro fue un superventas. Quizás puede que sea el libro que más ha vendido sobre Doñana, miles y miles de ejemplares. Se descubría a Europa Doñana con el documental año 58 y con este libro. Es tan clave ese libro que fue uno de los sustentos para que se recaudase el dinero que permitió comprar a los propietarios bodegueros de Doñana las primeras hectáreas que serían el germen del Parque Nacional, la que hoy se llama Reserva Biológica. Eran 3.700 hectáreas, ¿no? Pepe Juan, 3.700. Sí. O 7.300. Bien, 7.300, sí. Cortito.
Ese libro marca un hito que revalida otro que seguro que conocen, que es el famoso El mito de Doñana, de Aquilino Duque. Aquilino hace también, ya el retrato de una tierra salvaje, lo escribe Montfort, que es un inglés. El mito de Doñana lo escribe por fin, digamos, por fin, entre comillas, un español, Aquilino Duque, poeta sobre todo, pero que se interesa por Doñana y hace un libro muy reivindicativo, en el que plasma de una forma explícita, que hoy nos parece normal, en aquel momento no era tan habitual, nada habitual, los problemas de Doñana, los problemas que son los mismos de hoy en día, no han cambiado prácticamente, ¿no? Un territorio acosado, un territorio esquilmado, y en el que la pelea entre el espacio, el entorno humano, digámoslo así, del Parque Nacional y el propio parque, pues es continua y se va perdiendo. Como dice Miguel Delibes, en una frase que nunca olvidaré, hace unos meses cuando aún presidía el Consejo de Participación, tengo la sensación de que esta batalla, la de las fresas ilegales, se ha ganado, pero que la guerra se está perdiendo. Bien, no es este el tema. Después de Aquilino Duque, otro libro que me gustaría citar y que es muy recomendable es el de las memorias de José Antonio Valverde. Ahí recoge, se la escribe otro, se la escribe Benigno Varilla, la narra él, describe de una forma muy simpática, muy fidedigna, evidentemente, y muy reveladora de cómo eran las cosas el nacimiento del Parque Nacional. Entonces es otro tomo dentro de este cajón de desastre que me toca a mí explicarle a los que aún no lo conocieran, pues imprescindible para entenderlo. Y después, y termino, yo sé que me cumplí el tiempo, ¿verdad? Hay otra perspectiva que salió a la luz hace poco y es la de los marqueses propietarios de Doñana, los últimos nobles que fueron propietarios de Doñana después de los Medina Sidonia y el duque de Tarifa, que fue el que compró a los Medina Sidonia Doñana. Los últimos propietarios fueron los marqueses del Borghetto, era un nombre italiano. Uno de ellos publicó un libro, Historia del Coto de Doñana, con la perspectiva de los marqueses. La tesis que se defiende, en resumen, es que está mucho peor Doñana ahora gestionado por lo público que gestionada por la casa de Borghetto, ¿no? Y aparte de esa tesis, que uno soporta históricamente cuando va leyendo el libro, narra muchos detalles, hay muchas fotografías muy interesantes, no conocidas hasta ese momento. Por ejemplo, la foto del rey Juan Carlos con su hermano pequeño, que como saben falleció por un tristísimo accidente de pistola que el propio Juan Carlos protagonizó, y se le ve allí los dos cazando en Doñana con la escopeta, ¿no? De 14 y 11 años, una cosa así. Ese tipo de imágenes que solo la casa propietaria, los marqueses de Borghetto, muy amigos de la casa de Borbón, reflejan. Este libro permite entender la historia de Doñana desde esa otra perspectiva. Hay después, más recientemente, yo había dividido esta obra que explicaba entre los libros de campeo, gente que se echa a caminar y cuenta, los libros de historia y los libros de personajes. La mirada al personaje, que también plasma, por cierto, Juan Villa, al doñanero, vamos a decirlo así, es reciente. Es más, las películas que se grabaron en los años 50, que por cierto, fotografía de películas, otro mundo muy interesante en lo que es contar Doñana, las películas documentales de naturaleza de los años 50, no aparece la gente, solo se ve águilas, fochas y tal. Y yo que he hecho un par de documentales sobre Doñana, siempre echaba falta ese plano en el que se ve a los guardas haciendo su trabajo, o a la señora viniendo, y a los niños que están en una clase allí improvisada. No hay esa mirada al doñanero. Hay algunos libros, como el de Viviana González Gordon, sobre el guarda Antonio Chico, y el director del parque Larramendi, con el fallecido Pepe Pérez de Ayala, fotógrafo, que también recogen personajes de Doñana que completan esa panorámica. En fin, no hay mucho. Doñana ahora
estos ilustres nos podrán dar su opinión sobre por qué no hay mucho, quizás el despoblamiento del territorio sea una explicación, pero en este ámbito de cajón desastre, de otras publicaciones sobre Doñana, hay obras muy interesantes y las que he citado las recomiendo vivamente. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, no nos cabe duda de que Doñana es un territorio literario y artístico. Me quedo con una cuestión que ha planteado Pepe Juan, porque yo creo que el arte tiene que explicar lo que se ve y lo que no se ve. Es algo que debe de tener como sustancia. Y sí que es verdad que la literatura y el arte en general pues, pueden ser unos potentes catalizadores para despertar conciencia. Lo hemos visto reflejado también en alguna de las publicaciones que habéis citado. Pero es importante también conocer el arte o saber que está disponible para profundizar en ese conocimiento a través de esas otras perspectivas que comentaba antes. Yo me gustaría insistir, sé que a lo mejor es una pesadez o es una ocurrencia mía, pero en la Reserva de la Biosfera mantiene una perspectiva que es la de ser un campo de generación de conocimiento, de observación, de laboratorio de ideas, y a mí me gustaría conocer qué idea tienen ustedes sobre esa forma nueva que podríamos decir que pudiera ser una forma de producir ese conocimiento con nuevas líneas de investigación que abundaran en todo ese recorrido y que también se fijaran en lo que está pendiente por hacer. Estoy pensando, por ejemplo, en nuevas perspectivas que salen con nuevas disciplinas como la ecocrítica, que trata de comparar los textos o aquellas nuevas investigaciones sobre el paisaje que se están haciendo. En la propia Reserva de la Biosfera entiende que el terreno también es un observatorio donde hay indicadores que nos dicen por dónde van las cuestiones del cambio climático. Los propios pintores ya se están recreando en esas cuestiones y nos están ofreciendo qué es lo que está cambiando. Así que a mí me gustaría también conocer cuáles son esas nuevas ideas o esas fórmulas en las que vosotros creéis que se puede apuntar para contribuir con algo más para que se tengan en cuenta todos estos conocimientos sobre la literatura. No sé si quiere. Un momento. Te hago una. Sí, ¿Quieres seguir el orden? Sí. Bueno, yo creo que una de las claves de toda esta historia está en lo que tú has dicho. ¿Por qué no aparecía la gente en los reportajes de ese momento, ¿no? Pues por esa misma razón no hay literatura. La literatura es de la gente, la literatura es una cosa de los seres humanos. Hacer literatura de un pájaro complicado, puede hacer un soneto o algo así, pero bueno. Entonces, la razón de por qué en definitiva no hay o no ha habido literatura de Doñana durante siglos es porque cuando se llegaba a Doñana se miraban los pájaros, se miraban el lince, se miraban lo que fuera, pero no a la gente que es la que genera la literatura, que es, digamos, lo humano, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el camino y lo que se está haciendo nuevo, por ejemplo, lo que tú estás haciendo para Canal Sur, ahí hay gente ya, que probablemente tú lo hubieras hecho hace 40 o 50 años y no miras a nadie, ¿no? Tú te vas detrás del pájaro, te vas detrás. ¿Entiendes? Entonces yo creo que lo que tú decías, que ya todo esto está cambiando, ¿no? Que la mirada está diversificando, no deja de interesar la fauna, la flora de Doñana, la geología de Doñana, pero vamos, que son cosas que pueden ir en paralelo perfectamente. Yo creo que desde hace tiempo, desde hace unas décadas, ya aparece la gente en los planos de los reportajes, ¿no? Sí, pero fíjate que no se genera, sigue sin generarse mucho lo que entenderíamos clásicamente como literatura. La literatura ahora es audiovisual y es en lo audiovisual, sobre todo en el formato documental, los reportajes de televisión extensos, etcétera, donde se está contando Doñana de una forma más completa, seguramente. Aparte de Juan Villa, que menos mal que existe Juan Villa, ¿qué otros autores podríamos citar así a vuela pluma que estén ocupados con Doñana como referencia? Pues no se me ocurre ninguno, más en el plano literario, igual me equivoco, corregidme. Pero es
lo audiovisual, lo que está contando Doñana de una forma más intensa y más variada, más completa. Bueno. Sí, no, quería, además me parecería injusto no dejar testimonio aquí de que sí hay una literatura popular en torno a Doñana enorme, ¿verdad? Que es muy limitada a un estilo, montemétrico, que sin lugar a las sevillanas marismeñas, además. Ahí hay cantidad de paisajes de Doñana, muy vinculados siempre a esa idea del camino, a la idea también de la naturaleza y el espíritu que alberga Doñana, a la romería, en fin, esto hay únicamente para hacer otro estudio aparte. Nosotros nos hemos limitado a la literatura, digamos, llamada culta o clásica, el otro es, ya digo, harina de otro costado y de otras sevillanas, ¿no? Yo sí creo que como en aquella conversación que teníamos hace 30 y tantos años con Jorge, claro, es tan potente el paisaje de Doñana, la poesía está ahí, claro. El caso es captarla, ¿no? Y en la línea que estaba apuntando Bea también, sí creo que la literatura, la interpretación, sobre todo a través de la metáfora, que la imagen es el núcleo importante de la buena poesía, claro, eso saber hacerlo no es fácil. De hecho, los escritores del entorno de Doñana, como se llamaba aquel encuentro, la mayoría son de allí. Además, ha habido pocos escritores de fuera que estén interpretando poéticamente Doñana. Y sí que hay ya, va habiendo algunas claves, por ejemplo, las claves de la arqueología, la parte mítica de Doñana. Hay toda una historia vinculada incluso a pasajes bíblicos, a pasajes también de los historiadores romanos. En fin, todo eso está presente en la poesía que hemos podido analizar sobre Doñana. Y luego también hay un espacio muy potente en Doñana que es el agua en todas sus variables. Y luego una dificultad para el poeta, que yo incluso en esta lista de escritores me atrevería a añadir a un poeta que se llamaba, porque nos dejó hace ya unos años, Abelardo Rodríguez, por su manera de concebir el paisaje que él llamaba marismaire, porque el problema que hay para un poeta, y perdonad que me ponga en este sentido metafísico, es que ese paisaje no sabemos bien si es cielo, es agua, es arena, es un paisaje que tiende a confundirse. Quizás sea más fácil pintarlo que cantarlo, ¿no? Pero en esa tarea que nos propone amablemente además Bea esta tarde, creo que hay mucho, en este caso, por escribir. ¿Quieres decir algo? ¿No? Estamos en las 8. Nada, iba a proponer que si alguien se animase a hacer el premio de literatura Doñana, literatura y poesía, no, eso es incorrecto, ¿no? El premio de prosa y poesía Doñana, igual con este impulso se genera más. No, yo sí creo que puede haber un... Si hay, Claro que sí. Ya la hora que Abrimos un turno. hemos sido puntuales, ¿no? No. Una hora clavada. Han sido correctísimos. Sí, Bajo sigue de siendo todo. muy generoso. Desde el público, ¿hay alguna intervención, alguna cuestión que queráis plantear? Hay un momento. Juan Francisco. Un momento. Bueno, yo creo que la literatura más, evidentemente más potente de Doñana está en Juan, no hay duda. En eso hay que reivindicarlo y está claro. Hay un momento en que probablemente Caballero, con Ágata Bodegato y con algunas otras cosas que escribió, ocupaba el primer lugar. Ahora mismo, sin ningún tipo de duda, la mirada sobre Doñana más potente literariamente es Juan. Y la potencia de Juan está a mirar a ver, en una capacidad importante de oír. Oye muy bien al pueblo y escribe muy bien desde el pueblo. Entonces, desde esa posición, tiene una mirada que es muy geográfica, la que yo creo que yo también tengo que ver, hemos hecho bastantes cosas juntos, que reivindica de manera potente lo que significa Doñana como margen. Doñana es producto de la marginalidad. No es concebible, no sería concebible nunca un Doñana en la
campiñas de Cardona, ¿no? No sería nunca posible en Doñana. Doñana está en los márgenes. En eso. El rocío es un elemento simbólico, el lugar, la Virgen, la ermita, es un lugar simbólico importante que aglutina a todo el mundo. Ahora ya el rocío es otra cosa, ¿no? El rocío es una cosa mucho más folclórica, pero yo creo que a lo largo de la historia el rocío ha sido un aglutinante de toda esta zona. Ahora yo creo que yo he leído en algún libro tuyo más o menos lo que estoy diciendo, o sea, que son palabras tuyas más que mías, ¿no? Que el rocío era la reivindicación de la periferia, de los pueblos periféricos de Doñana, frente al duque de Medina Sidonia. Y yo creo que en un momento dado perdió sentido, pero de alguna forma, de alguna manera, yo creo que no ha perdido la importancia, que el rocío sigue siendo un aglutinante, ¿no? Entonces, cuando se quieren prohibir, por ejemplo, el paso de las hermandades por el rocío y tal, no está tan claro, no está tan claro porque, hace 50 o 100 años, el que pasaban cuatro caballos, 4 burros a pie, ahora es una recua de tractores, de coches que agreden, ¿no? Pero que tiene sentido. El hecho que la gente pase por Doñana, camino del Rocío, creo que tiene sentido. Y creo que es una cosa que habría que perfilar y aclarar, ¿no? Probablemente tú lo tengas mucho más claro que yo. No, simplemente por apuntar que la verdad que una lástima tener tan poco tiempo, aunque como hemos dicho la literatura es escasa, pero da para mucho. Juan y yo hemos tenido ocasión también de hablar en algunas sesiones que hemos tenido de Doñana al pie de la letra y nos hemos explayado mucho más, ¿no? Pero sí quería reivindicar la línea que ha hecho, además, yo creo que con muchísimo conocimiento y amor a ese territorio, Juan Francisco, Juan Drago, que además no está entre nosotros desde hace tiempo, porque es verdad que él sí enfoca desde el ámbito de la diosa, que es del año 92, sí enfoca una cierta obsesión en el mejor sentido de la palabra. Un poeta tiene que ser de alguna manera una persona obsesiva con lo que le invoca y le provoca esa inspiración, ¿no? Y es verdad que sí construye una literatura fundamentalmente poética. Y el segundo apunte importante, hasta la fecha hay como denominador común también de la escritura poética sobre Doñana, la prosa poética, que además la funda Juan Ramón Jiménez, como bien sabéis, con Platero y yo, donde encontramos esos paisajes con una cierta obsesión que he detectado también por los crepúsculos, por el Lúdica, que están de Doñana, ¿no? Y bueno, hay una serie de constantes que se pueden entender como un patrimonio común de quienes se acercan a Doñana. Y la línea que se venía pintando, es cierto que estos escritores nacidos ya muy cerca de las fechas del Parque Nacional sí han empezado a entender Doñana de esa manera que puede ser también artística y poética en el caso que me ha ocupado. Por eso, vea, yo creo que tiempo al tiempo tendrán que llegar esos grandes poetas en el caso que yo he estudiado de Doñana. El Rocío y Doñana, madre mía, como empecemos con el entretenido. El Rocío era una cosa y después fue otra. Yo he citado Bernabé, que me gusta decir Bernabé, eso del Vega. Es que yo tengo mucha confianza. Estuve 6 años de jefe de prensa en la Consejería de Medio Ambiente y 6 años nos llevó que muchas reuniones y muchos asuntos vinculados al Rocío y Doñana. Básicamente consistía en intentar domesticar a esas hermandades que creían que el Doñana era el parque periurbano que ellos usaban y que debían facilitarle la Junta de Andalucía el tránsito, el uso y lo que hiciera falta. Ya fuera el cumpleaños del hermano mayor, ya fuera la romería de Pentecostés. Entonces, el Rocío no sé antropológicamente como vosotros, ni muchísimo menos, qué importancia que la tiene, soy consciente, qué importancia profunda tiene hoy en Doñana, pero durante la última década ha sido un problema, que ahora un poco se ha domeñado, pero que sigue siendo un asunto que hay que solventar. Vamos, el alcalde Valmonte actual, que fue el anterior, sigue defendiendo que haya
una línea de transporte por la playa desde Almonte hasta San Lucas de Barrameda, ¿no? Ese es el rango de las tensiones que el espacio natural sigue soportando y que, bueno, igual alguna literatura reivindicativa termina recogiendo. Pero bueno, esto que quería decirlo, igual no era este el foro más adecuado, pero quería decirlo. No hay libertad de gracia. Bueno, pues yo creo que, no sé si vamos cerrando ya, ¿verdad? Gracias por las aportaciones, Juan Francisco. He tomado algunas notas, pero yo creo que es muy arriesgado por mi parte hacer un resumen de lo que aquí se ha dicho, pero sí que es verdad que me tomo una tarea, porque ya cuando hablábamos en el régimen de esta actividad, fueron Juan y Pepe Juan los que nos propusieron esta cuestión, este reto de hablar de Doñana Cuenta. ¿Y por qué cuenta Doñana? Pues en ese doble sentido, porque cuenta porque está, y cuenta porque se cuenta y hay que contar. Cuenta y canta. Exactamente, y canta y se baila, y bueno, en esa línea es en la que ellos me planteaban esta cuestión. Y bueno, la verdad es que es un reto. Yo creo que aquí hay material para quien quiera iniciar ese recorrido de realizar estudios en profundidad de qué es lo que hay para sentar las bases de otras cosas que pueden venir, porque esto es un laboratorio para la reserva de la biosfera, donde se genere ese conocimiento y esas nuevas perspectivas que no nos podemos alejar del propósito que la población es la que tiene que participar de esta cuestión. Así que nosotros ofrecemos este espacio de Doñana Cuenta, no solo dándole las gracias a la Fundación Meta por haber contado con nosotros, sino también pues al público asistente y a todos los que quieran sumar a esta cuestión, porque Doñana Cuenta es una línea de actividad que ha abierto la Fundación y que está ahí para crecer en el sentido y en la rama del arte que queramos ir abundando. Así que yo voy a ser muy cumplida, le doy las gracias también a Clara López Millán por todo el trabajo que hace y lo atenta que ha sido con nosotros. Así que simplemente agradecer al público asistente el estar aquí hoy y espero que haya sido de provecho. Muchas gracias y nos vemos en la